Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de los videojuegos. Hoy estoy aquí con mi compañero Ángel Alda, que me va a acompañar siempre. Esto lo digo para que no parezca que solo es invitado hoy. Y hoy lo que tenemos y vamos a ver nos gustaría muchísimo, Ángel, que me contaras cuál es tu zona cero de comienzo, cómo empezaste a programar. O sea, porque supongo que hubo un día no programabas y otro día sí. O sea, cuéntanos todo esto. Además, y como primicia, tenemos una foto suya de aquella época que, por supuesto, nos has donado tú, no ha sido ningún enemigo tuyo, para que veamos cómo era exactamente tu entorno de trabajo, cómo eras tú con 40 años menos, parece que se dice pronto y tal. Cuéntanos, por favor, cuéntanos cómo fue ese principio. Bueno, es que siempre he sido muy inquieto y muy curioso. Yo trabajaba de mecánico en una empresa, en una industria, que bueno, da igual, lo que fabricaba da lo mismo, yo era mecánico. Y un buen día aparecieron los primeros ordenadores personales. Yo siempre estaba leyendo revistas de cualquier cosa que fuese medianamente interesante. Y novedad. Las novedades, siempre me han interesado todas las novedades en cualquier ámbito. Y leía revistas de electrónica, porque hubo una época que mientras trabajaba me dediqué a hacer otra vez la rama de electrónica en formación profesional, pero esta vez en la rama de electrónica. Y me atraía mucho el tema de puertas lógicas, hacer pequeños circuitos. Porque aquella época yo la recuerdo como la época dorada de los circuitos electrónicos que se vendían. ¿Eran Elkit? ¿Cómo se llamaban? ¿Tenían un nombre así parecido? Sí, no lo recuerdo bien, pero hacía eso, sí, compraba las revistas de la... y a partir de ese momento empezaron a aparecer en las revistas de electrónica los primeros ordenadores complicados que tenías que montártelos tú, que yo creo que tú hiciste ese tipo de trabajo, o sea, de pruebas, el montarte un ordenador. Yo no llegué nunca a eso. Un día, si quieres, podemos hacer una cosa. Cambiamos las posiciones y me preguntas cómo empecé yo y te puede quedar gracioso. Y te pregunto, muy bien. No por intentar ser protagonista, porque el que sabe y tiene historias es él, pero lo podemos hacer ese cambio. Pues aparecieron los primeros ordenadores personales y yo entré un poco más tarde, en la época del GOMAS, del Spectrum de 48K. Lo vi un día en una tienda y había leído en alguna revistilla que ya había revistas especializadas un poco en juegos, en los primeros juegos. Había leído algo sobre el ordenador, me compré ese ordenador y hay una cierta magia cuando lo conecté a una televisión pequeña en blanco y negro. Cuando me compré mi primer jueguecito en cinta, que era el Centípede, y empecé a jugar, había una magia ahí que me atraía muchísimo. Entonces empecé a juguetear con su sistema, que es BASIC, con BASIC yo recuerdo que pintar o trazar una línea en pantalla o hacer un circulito tenía un componente mágico. O sea, era algo que controlabas tú y había una representación de ese control en pantalla. Así que me interesé un poquito más. BASIC no era lo suficiente como para hacer juegos, a pesar de que estuve jugueteando. Me empecé a interesar por código máquina, ¿vale? Y directamente al procesador. Y en aquella época era difícil encontrar información, muy difícil. Así que... ¿Dónde la sacabas? Porque en las bibliotecas no había libros. No, pero me pasaba mucho tiempo de mi tiempo libre, me lo pasaba en librerías preguntando sobre cuándo va a salir un libro de Z80, porque recordemos que el núcleo de este ordenador es un Z80, programación de Z80, y al final siempre salía algún tipo de información. Tengo varios libros de programación de Z80. Un día vamos a hacer un especial Z80, Sinclair, porque estoy casi seguro de que hay gente que nos va a escuchar o que lo va a ver y le debe estar sonando a chino el Z80, el GOMAS, como llamamos tú y yo, al Spectrum, con el primer teclado casi decente. Bueno, yo creo que ya era decente. Para no ser mecánico estaba bastante bien. Y tenemos que hacer un especial del ZX80. Una pregunta, aparte de ir a las librerías, que supongo que uno era, no sé, Matías de Santos,
¿Ibas a Sí. Días de Santos? Es que yo creo que tú y yo hemos coincidido... Seguro, en la librería rebuscando. Pero te voy a decir una cosa más. Si no hemos coincidido en Días de Santos, estoy casi seguro que también comprabas las revistas en el Estanco de Sol, que era el que tenía todas las revistas inglesas de aquella época de Spectrum. Si ya has estado ahí, tenemos una vida en paralela. No, Ahí no llegabas. Ahí no llegaba, porque recuerda que yo vivo en Guadalajara, he vivido siempre en Guadalajara. Sí me he desplazado para enredar en las librerías, etcétera, pero las revistas las compraba en el kiosco de la Plaza Mayor de Guadalajara. Bueno, pero... Vale, no hemos coincidido en el espacio-tiempo exactamente, pero sí en el tiempo. O sea, buscábamos el mismo kiosco. concepto. Es que esto era... para la gente que no lo sepa, no existía Internet. No existía Internet. Es más, las BBS no existían. Yo me acuerdo, esto ya era mucho más mayor, o 4 o 5 años después, que cuando vi Juegos de Guerra, que me pareció flipante, dije, ¿pero qué es un módem? ¿Pero aquí, dónde hay que llamar? ¿Dónde hay que llamar? Y claro, en mi caso, que yo es que soy de barrio, yo soy de Usera, entonces es como... ¿Cómo porras se está haciendo esto? Ya no te digo lo de hacer llamadas gratuitas, que eso también me parecía... Como soy de Usera, tenía también su punto de que no entendía cómo se podía hacer, pero es que no... Yo iba a la biblioteca y no sabían de qué... Iba a decir de qué cojones, pero vamos a intentar no decir tacos, que si no luego nos quita... Y por eso te preguntaba por esto, porque es que no era tan sencillo tener fuentes de cómo funcionaban las cosas. Era complicado, había que echarle mucha imaginación y había que echarle muchas ganas. Eran épocas en las que tú te lo guisas, tú te lo comes. No había ayudas, no te puedes descargar el código de ninguna página de código, no puedes hacer nada, lo tienes que hacer tú, investigarlo tú. Tenía esa parte mala y buena a la vez, o sea, porque desarrollabas la forma de buscarte la vida, de hacer las cosas. Cuando encontré ciertas información, sobre todo del Z80, me puse a hacer un programa en Assembler, lógicamente. Y el primer programa, yo quería hacer juegos, quería hacer los mismos juegos que veía en comerciales, como Ultimate, que juegos de Ultimate me han encantado siempre, o me gustaban mucho en esa época. Y lo que decidí es hacer primero la herramienta. En aquella época había gente que estaba haciendo juegos y pintaba sus sprites en papel cuadriculado, pintados con lapicero en un papel cuadriculado. Y yo pensé que una forma mejor de hacerlo es tener un programa que te hiciera ese trabajo. Siempre he sido un poco vago con ese tipo de cosas. Si el ordenador, la informática me ayudaba, mejor, porque lo va a hacer mejor que yo. Hice un programa que era un Photoshop, realmente. Vaya, pintar cualquier cosa. Y guardaba, cargaba. ¿Y esto en qué lo hiciste? ¿También en el Spectrum? En el Spectrum. ¿Hiciste un Photoshop en el Spectrum? De la época. No comparemos con el Photoshop de hoy. No. Ese Photoshop, para medir el grado de si lo había hecho bien, mal, porque tampoco había mucha gente que te dijera cómo lo estás haciendo, si llevas un buen camino o no buen camino. ¿Estabas apuntado a algún grupo? Porque ahora justo acabo de recordar... Yo tampoco, pero es que tampoco... Yo me acuerdo que había 2 cosas. Fanzines y club de usuarios ZX81 y tal, que se reunían, que compartían juegos, o sea, que sacaban sus... A veces copiaban cosas de las revistas inglesas o se las prestaban. Yo a esto tampoco... Tú porque vivías en Guadalajara y yo porque era de Usera. ¿Entre unas cosas y otras? Pues lo que hice fue... había una revista de la época que me encantaba, que era Micro Hobby, que hablaba sobre todos los temas, y en esta revista siempre estaban buscando como pequeños programas para generar contenido. Y pensé, pues le voy a enviar el programita de diseño. Y me sorprendió muchísimo porque fue portada en 2 revistas consecutivas. ¿Qué me dices? O sea, sí, portada. ¿Lo podemos localizar? Sí, están las fotos aquí en el... hubo 2 números seguidos. El primero fue portada y en el segundo no, pero ocupó una parte importante de la revista. O sea, ocupaba 3 o 4 páginas de la revista. ¿Con código? Con el código fuente, en hexadecimal. ¿Esto? O sea, esto es tu primer brutal. programa... Sí, era brutal porque la gente lo metía a mano. Sí. Después sacaron una cinta con el programa... Yo lo llamé al programa, le puse un nombre determinado y ellos me lo cambiaron. Que sí me gusta más el suyo. Yo lo llamé Master porque era como el
el que iba a permitirme hacer más cosas, y ellos lo llamaron MicroDraw, porque micro hobby, MicroDraw. Hicieron No me jorobes que te copió Bill Gates el Paint. ¿O no pasó así? Bueno, yo lo hice muchísimo antes que por eso. muchísimo No te antes fíes, que... entre Steve Jobs y han sido grandes observadores que han sabido captar la esencia de otros programas previos siempre. Mira, el seguir con el tema de videojuegos, porque esto yo lo hacía como hobby, porque mientras trabajaba como te hablaba, de mecánico, el seguir con el tema de videojuegos fue porque un día me llamaron de micro hobby, de la editorial, y para darme las gracias y decirme lo cojonudo que había sido el... ¿No te pagaron por el contenido? Sí, claro que me pagaron. Además te pagaron. De hecho, con el dinero que me pagaron, que en aquella época era bastante alto, compré mi primer ordenador personal de torre. ¿Qué dices? Es un montón de dinero. Un montón de dinero. Vamos, y me dijeron, enhorabuena, deberías dedicarte a esto. Esto no lo sabía yo de las historias de los videojuegos y de los estudios en particular. No sabía que este era tu primer programa profesional. Yo llamo profesional en cuanto cobras. Sí, mi primera inmersión en ese mundo. Llegas, haces un MicroDraw para ahorrar tiempo y además te consigues un ordenador personal. ¿De aquella época debería ser un PC compatible o no era, más...? Era un PC, pues el más potente que existía en ese momento, que te llevaba un procesador, un 286, y funcionaba a la friolera de 16 MHz. Con un disco duro de 40 megas. 40 megas. Esto también son palabras mayores, ¿eh? Estoy intentando calcular cuánto costaba aquello, pero aquello era... Carísimo. Sí. Me compré el Fórmula 1 de ese momento. Es que esto así... Voy a intentar calcular. En euros podrían ser 2.000 o 3.000 euros fácilmente. Facilitos. Y de aquella época os puedo asegurar que medio millón de pesetas era medio millón de pesetas. O sea, no... Yo creo que empecé con... Mi primer ordenador personal era con 2 disqueteras. O sea, no llegué al disco duro porque se mira de madre, pero bueno. Este traía de todo. Un disco de 5 1/4, disco de 3 1/2. Y por supuesto, 512K de memoria o... ¿Cuánto tenía? No recuerdo. No tenía mucho más, no lo recuerdo. La torre, torre, todavía la tengo en casa. Queremos una foto... Ya que tenemos esta foto tuya, que es una maravilla... Aquí parecía el mayor. Yo creo que te dejaste bigote para parecer mayor. Esta foto no es de las primeras. Y tenía bigote porque en los 80 el bigote se llevaba. Vale. No, sí, hemos visto todos a Freddie Mercury, ¿eh? Por eso. Que ha sido un icono para muchos. Oye, ¿cómo se programaba? Porque... Muy mal. Tenemos mucha también aunque se ve ahí más o menos en la mesa, en la fotografía anterior, no os lo vais a creer, pero tenemos también una foto de cómo se programa. Cuéntanos, ¿qué es esto? Pues esto... Es un programa, ¿no? ¿O no? Esto es el código fuente de un juego. A ver, ¿cómo funcionaba? Era muy arcaico, o sea, los comienzos eran súper arcaicos. Había un cassette en el que tenías una cintita con un compilador, que en ese momento era el GEMS, ¿vale? Que es el editor compilador. Que cada vez que querías ejecutar algo tenías que meter la cintita, cargar el compilador, luego cargar tu programa, ejecutarlo, y si fallabas o no fallabas tenías que volver a repetir, volver a cargar el GEMS, volver a cargar el programa, cambiarle las líneas de código. Salvar el programa, que se salvarlo en cinta. Con lo cual era salvar... ¿Un ciclo de esos cuánto tardaba? ¿Cuánto tardaba cada ciclo de esos? Pues eran 4 o 5 minutos. Solo intentarlo, o sea, solo el ciclo. Por intentos. Sin ningún valor extradicional, tenías que esperar 5 minutos. ¿No fumabas en aquella época? Porque yo fumaba por la desesperación. O sea, es que te daba tiempo a encenderte un cigarro. Sí fumaba, sí. Recuerdo, lo dejé después, más adelante lo dejé porque... En cuanto a los compiladores, porque los compiladores siguen tardando un huevo. O sea, con perdón. Lo dejé, bueno, ahora tardan menos, depende de lo que hagas. Cuando vayamos al futuro, que es el futuro es ahora, desde esa perspectiva hablaremos de los compiladores de ahora. En aquella época se tardaba, era tedioso. Así que lo que tenías que hacer, y lo que yo hacía, era estar muy seguro de que lo que ibas a hacer funcionaba. Entonces, apuntabas en un papel, recorrías mentalmente tu función
O sea, ejecutabas tú con tu cabeza. Ejecutabas mentalmente la función y veías si había algún problema o no había un problema antes de pasarlo a código. Y esto que veis aquí es el código fuente de AutoCrash. Oye, pero escribías en bolígrafo, ¿no era mejor en lápiz para poder borrar o...? No, esto se supone que ya era limpio. Detrás de esto había enormes cantidades de papeles llenos de garabatos. Y esos sí que eran el lapicero. Y esto, también los guardo. Pues también nos gustaría tener una foto. Llámanos pesados, pero nos gustaría ver tus garabatos porque a mí siempre me ha parecido maravilloso los de Da Vinci. Tengo un montón de libros de Da Vinci y de Nicolás Tesla solo por sus garabatos, porque me parece maravilloso el ver cómo pasa tu cerebro a la primera impresión y cómo luego se convierte en algo. No vamos a hablar más de AutoCrash porque vamos a dedicarle un capítulo entero a tu primer videojuego oficial, que será el siguiente, pero sí, así era como se programaba. Y me gusta que hayas hecho una referencia a lo importante que no era gastar balas de plata. Había muy pocas balas de plata, había un tiempo limitado y lo importante que era hacer ese doble check previo para no perder un ciclo de 5 minutos o 10 minutos Eso es. y hacerlo. O sea, que nos hacía ser mucho más eficientes. Yo creo que las nuevas generaciones. Tengo un amigo que cada vez que configura algo o que tiene que probar algo, lo hace por trial and error. Sí. Tal cual, ¿eh? O sea, pero que es como de, voy a ver qué pasa. ¡Pah! Voy a ver qué pasa. Me he cargado no sé qué. Ay, pues no funciona. Entonces, como literalmente es una cuestión de recursos. Si tienes pocos recursos, tienes que espabilarte porque, bueno, pues porque es lo que había. Yo insisto que me he sentido súper... Y tenías disco duro. Que insisto que... Bueno, disco duro luego con el ordenador, pero con el GENS. Pues yo creo que lo vamos a dejar hoy por aquí. O sea, ya nos hacemos una idea de cómo empezaste, de dónde más o menos conseguías información. Haremos un especial que no lo teníamos planeados de tu primer ordenador, el Spectrum Gomas, como le llamamos. Y yo no creo que encuentre mi ZX81, el ZX80 lo vendí, o sea, pero que para comprarme el 81... Pero hablaremos y hablaremos porque hay muchas cosas curiosas. O sea, estoy seguro que hay gente que no sabe cómo funcionaba lo del cargar un programa, que no sabe dónde se cargaba. Y además hay muchos hacks. El especial que vamos a hacer de Sinclair, y lo adelanto un poco, va a ser muy interesante porque hay muchos hacks que ahora hicieron que hubiese ese cambio. O sea, de cómo pasar de los ordenadores IBM gigantes a hacer uno de consumo requirió muchas habilidades de Sinclair. Era Clive, ¿cómo se llama, no? Sinclair. Sinclair. Y realmente merece la pena que hagamos un especial con él. Y nada más, muchísimas gracias, Ángel. Nos vemos en el siguiente. Sí, por supuesto. Pues ya sabéis, el siguiente estará en el canal de Singular y volveremos a rodarlo desde aquí, desde el Stage One en la sede de Singular.